Como cada lunes tenemos a nuestro analista y nuestro colega periodista Diego Soto aquí en el estudio de CPS Noticias. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Germán? Es un gusto saludarte y compartir información que pues forma parte quizás irónicamente de un tema turístico, precisamente con la oportunidad de conocer la cultura e historia de otro país como es Colombia, pero tiene mucha similitud con México. Sí, justamente eso. Al preparar esta edición de esta entrevista, pues bueno, estábamos hablando de las similitudes que los tiempos lamentables, los tiempos de violencia que vive México y que en algún momento dado vivió Baja California Sur en un momento más álgido, por ahí del 2017. Bueno, pues daban características muy similares a las de otro país. En este caso, pues también como el crimen organizado y la violencia formaron parte de la historia de Colombia y bueno, forman parte de la historia de Colombia y pues las posibles similitudes que hay con México ahora. Efectivamente, hablemos específicamente de si tenemos que hablar de narcotráfico y en Sudamérica es Pablo Escobar. Este personaje que muchas personas hemos tenido acceso a través de la televisión, las series de streaming como Netflix y algunas otras plataformas digitales, también una telenovela que ya tiene algunos años que se publicó, pero hablando en concreto, forma parte de la historia de este país que se volvió tan importante por el trasiego de un producto como fue la cocaína, a pesar de que entiendo que en sus inicios ellos no eran los productores, sino era Bolivia, pero por la cercanía fue evolucionando y esto generó un impacto hasta que llegó a México. Pero hablando específicamente de Pablo Escobar, muchas personas se preguntarán, entiendo que de acuerdo a algunos de los datos que nos daban en los tours o la misma gente, porque no es algo aislado, no es algo que se hable con discreción. La gente lo tiene bien presente, lo recuerda, tiene los datos. Muchas personas se sostienen económicamente a través de este mercado que ya no tiene que ver con las actividades ilícitas, sino un mercado turístico a través de toda la historia y lo que te comentan de cuándo nació, si utilizó un carro, si hubo un incidente, si alguna avioneta. Pues específicamente podríamos escuchar al señor Federico, quien es uno de los, si queremos decirlo, forma parte del panteón donde están los restos de Pablo Escobar, quien él refiere que trabajó para la familia hace algunos años, entiendo por lo que comentaba, que lo mencionaba como... si podríamos decirlo, pues sembrando plantas o algunas otras actividades domésticas en su casa, pero pues ¿qué te parece si escuchamos donde da las fechas de su defunción, cuánto tiempo tiene? Esas imágenes corresponden a un museo que se presume y refieren que cuando Pablo Escobar fue legislador de un partido colombiano, entiendo por representación proporcional, lo que en México sería un pluri, pues sufrió un atentado. Esa avioneta forma parte de que estaba presente en la hacienda de Nápoles, pero hay que escuchar al señor Federico que nos comenta algunos de los detalles de la tumba de Pablo Escobar. A don Pablo. Nació un 1 de diciembre de 1949. Murió un 2 de diciembre de 1993. Tenía 44 años cuando murió. El 2 de diciembre. ¿Qué pasó? Cumplió 30 años de muerto don Pablo. El 2 de diciembre que viene cumple 31 años. Nació en un municipio que llama Río Negro, por donde está el aeropuerto, y se crió en el municipio de Envigado de acá de Medellín. Sigue el hermano, el menor, el niño, el que se mató en un accidente. Pues ahí están las imágenes, ¿no? Justamente Me preguntabas, ¿qué hay a un lado? Son los restos de sus familiares, tumbas sencillas. Muy sencillas, a eso iba yo. Sí, muy, si quieres decirlo, austeras. Un lugar público, cualquier persona entra, no es similar como es en México con los narcotraficantes. Hablaríamos de casos que han sido documentados de panteones en Sinaloa donde pues hasta tienen una capilla, tienen aire acondicionado, tienen lujos de cosas con oro. Muy distinta la cultura, pero vale la pena precisar en el tema de Pablo Escobar que él se vuelve un ícono, sobre todo por ser este primer personaje mediático, de brincar del anonimato, porque recordemos que todas las actividades ilícitas lo que se busca es continuidad, y la continuidad se consigue precisamente a base
al anonimato. Cuando ya es pública tu identidad, tu imagen, tus datos como una presunta delincuente, pues dejas de serlo. Pablo Escobar, bien lo decíamos, él incursionó en la política, pero no fue el único de los personajes. También estuvo Griselda Blanco, quien referían algunos de los guías turísticos, que fue quien incursionó a Pablo Escobar al mundo del narcotráfico y que también tiene una serie precisamente en Florida. Recordemos algunos de los datos que refieren de Griselda. Ella abrió este parteaguas en Estados Unidos, este mercado, y cumplió una condena. Cuando regresa a Colombia, pues es abatida. Podremos escuchar alguna de las partes que nos daban referente y datos de Griselda. Porque esta señora fue la pionera, la que se inventó las mulas, los sicarios. Dicen que tenía un ejército de sicarios del barrio Antioquia acá en Medellín. Va a pagar, va a vivir a Estados Unidos, allá pone casinos, se da cuenta del tema de la cocaína y paga unos años de cárcel en Estados Unidos, vuelve a vivir a Colombia, en un barrio Belén saliendo de la carnicería. La matan 2 sicarios el 3 de septiembre del 2012 y ningún grupo se atribuyó. Pues bueno, finalmente 2 gran personajes que se han hecho grandes en la idiosincrasia de América Latina y que pues bueno tienen mucho que ver justamente con la historia del continente. Por lo que entiendo, Pablo Escobar estuvo más de 20 años en activo. Hay muchas historias que giran en torno a su personaje. Hablaban en uno de los museos que pues utilizaba túneles para escapar, que él se inspiró en Al Capone, los narcotraficantes italianos en Nueva York, que él, sus primeros delitos fueron a los 15 años, él a los 20 ya era un puchador, ya era alguien importante, pero incursionó desde pequeño. Su familia estuvo implícita en estas actividades, no fue él solo, y algunos de los delitos que estuve googleando, como podemos decirlo, que se le atribuyen es narcotráfico, lavado de dinero, asesinato, terrorismo, soborno, contrabando, extorsión, corrupción y la corrupción en la política. Hay una imagen que me queda muy presente, Germán, que ya las estábamos usando, que es un edificio. Este edificio se le llamaba Mónaco. Mónaco es una de las colonias que forma parte, bueno, es un edificio que está en Medellín. Es una ciudad muy grande, muy reconocida, sobre todo en Colombia, donde si lo podemos ver, tiene pues una cubierta con un material pues que se ve un acabado fino, pero tiene fechas grabadas e implícitas. De acuerdo a los datos que tiene que ver con la realidad, refiere, al menos son más de 50 fechas que están plasmadas donde son atentados de coches bomba. Esas son las imágenes que veíamos hace un momento de una como placa grande de color negro que como si fuera mármol y vienen las fechas ahí implícitas. Exactamente. ¿No? Cada una de las fechas es un coche bomba. Exactamente. Y un dato que me llamaba la atención, que cuando Pablo, él estuvo 1 año 3 meses como legislador para ser retirado del cargo, entiendo que debió haber pasado un proceso de desaforar y luego retirarlo, fue gracias primero a una nota de un portal de noticias, un periódico, en ese entonces todavía no eran digitales, y un magistrado que fue el que procedió legalmente. De acuerdo a la historia, y en este edificio Mónaco está plasmada unas palabras de este magistrado que se dice que Pablo Escobar lo mandó matar, y también al editor del periódico y quien publicó esta noticia. ¿Por qué refiero esto? A mí me dejó, si quieres decirlo, con una impresión y referencia muy fría, porque dices, bueno, Pablo Escobar dice, una gorra, una playera, pero para los colombianos existen 2 sectores que algunos simpatizan con él y otros no. Los que no simpatizan, como este monumento en Mónaco que plasmaron estas fechas, dicen, no se olvida lo que hizo Pablo Escobar. Y por eso es una manera de decir, aquí está esta fecha de tal día que hiciste esto, y aquí están las palabras de alguien que tú asesinaste en público, un magistrado. Para ir aterrizando, probablemente esta es la pregunta, ¿qué similitud podría tener con México? Pues bueno, vamos a escuchar las palabras de Marco Cortés, que algo que vamos dándole contexto. Marco Cortés es dirigente del Partido Acción Nacional. Él refiere en una visita que tuvo en este proceso electoral, lo entrevistamos en el mes de mayo. Aquí en Baja California Sur. Exactamente.
una denuncia que presentaron en el proceso electoral de 2021 en la OEA. Es una institución de Estados Unidos que emite recomendaciones sobre temas de violaciones de derechos, de garantías. Es la Organización de los Estados Americanos. Efectivamente. Refiere que algunos estados de México, específicamente Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Baja California Norte, Tamaulipas, hubo la intromisión de, ellos le refieren del narco o de la delincuencia organizada o grupos ligados a estas actividades. En el 2021 dices, ¿no? Efectivamente, por eso sería importante escuchar las palabras de Marco Cortés. La denuncia en la OEA, ¿en qué quedó? Pues estuvimos esperando que hubiera una resolución valiente, clara, pero el gobierno federal presionó muchísimo a la OEA diciendo que no servía para nada, que ya debería desaparecer, pero es parte de esa pésima relación con los otros países que ha generado nuestro gobierno, pero no la han resolvido, tarde que temprano la van a resolver. Ahora, sus alcances son de recomendación, pero se supone que México debe acatar las observaciones que hagan los organismos internacionales a los cuales México pertenece por su propio derecho. Se especuló mucho que los estados del Pacífico eran los que formaban parte de esta denuncia por la intromisión del narco. ¿Es cierto esto? Muchos de ellos, pero también Tamaulipas, por ejemplo, fueron Pacífico, Michoacán, fue el caso de aquí de Baja California Sur, el caso de Sinaloa, pero también estados de otras partes del país como Tamaulipas. Gracias, me debo de ir. Bueno, pues ahí está. Él lo dijo, Marco Cortés, el dirigente de Acción Nacional. Fue el caso de Baja California Sur. Dentro de estos datos que refería para el proceso que acaba de pasar, el de 2024, él refería que el 57.78% de las seccionales del país, que corresponden a 40.880 de un total, de un universo de 70.751, estaban en riesgo por la intromisión de grupos ligados al crimen organizado. De las 70.000, 40.000 estaban ligados. Exactamente, que es el 57%, casi 58%. ¿Por qué vale la pena poner en dimensión esto, hablar de Pablo Escobar, un personaje mediático? Estamos en una transición en México, ahorita con el tema de la reforma judicial, que si bien es cierto, no podemos aseverar lo que no ha ocurrido, no podemos decir es dañino porque no lo hemos no es material o no se ha palpado algo que no genere un daño. Pero lo que sí podemos comprobar es estos datos que hizo público Marco Cortés de que la intromisión del narco ha evolucionado, y lo hablábamos hace algunas semanas con el tema de Ismael Zambada, de estos giros que forman en parte de una economía de la extorsión, de la bebida, del narcotráfico, la prostitución y más actividades que ya forman parte. Pero me preguntabas, ¿cómo puede un país o cómo le hizo Colombia para hacer a un lado estas actividades y sobre todo evolucionar y salir de ese bache que es el narcotráfico? Pues número uno, hay que reconocerlo. Si no aceptan un país que hay la intromisión, difícilmente vas a querer combatirlo. Cito un ejemplo de 2021 a la fecha, el tema de la extorsión no se quería reconocer aquí en el Estado. Hubo la presión de la Iglesia Católica, del obispo Miguel Ángel Alba Díaz. De los empresarios mismos. De los empresarios, exactamente. Y fue en 2022, a mediados, como entre julio, que se lanzó el operativo Bitácora, que era las autoridades recorriendo para ver cómo estaban los comercios que eran presuntamente extorsionados. Entonces, solamente, ¿y por qué lo digo? Porque me tocó acudir a mesas de seguridad donde el tema era de, oigan, hay denuncias de la extorsión, del cobro de piso, y la autoridad decía, pues no ha pasado nada, si no hay una denuncia, no ocurre. Entonces, difícilmente va a haber una evolución o un avance si no hay esa disposición de los funcionarios o los gobiernos en turno en querer hacer un cambio, pero primero es reconocerlo, y segundo, en un tema tan delicado como estamos viendo que Pablo Escobar fue legislador, o sea, que tuvo el cinismo de usar una institución. El poder legítimo. Exactamente, pues seguramente habrán otras instituciones ligadas a este tipo de actividades que van a seguir esos pasos, a lo mejor un poquito más discretos o con otros mecanismos, pero ya tenemos un parteaguas de que sí ocurrió, o sea, no es algo especulativo. Así es. Diego, pues así es como justamente hacemos este lunes de análisis con nuestro colega periodista Diego Soto. Gracias por tenernos pues estas imágenes que nos recuerdan a donde no debemos de llegar, ¿no? Sí, porque valdría la pena. Una vez me tocó hablar contigo en un análisis, los corridos.
todos hemos escuchado, pones en tu música en el carro, pero está tipificado en un código penal, es una apología a un delito. Así es. Y debería de ser sancionado. Que no ocurra, pues eso está en manos de las autoridades, pero pues hemos normalizado la violencia. Así es, también en los medios de comunicación. Muchas gracias, Diego. No, a ti estaremos atentos dándole puntual seguimiento y tenemos nuestras redes sociales como Diego Soto. Me encuentran si tienen alguna denuncia, algún tema, pues con mucho gusto la puedo recibir y darle seguimiento. ¿Cuál es la red social? Diego Soto. Muy bien. Perdón, en Facebook, en Instagram o X. Perfecto. Muchas gracias, Diego. Buen día, buena a ti, semana. Germán. Vamos a una pausa y regresamos con más para el cierre de este informativo.